Estimados oyentes, vamos a reanudar la sesión y vamos a ingresar a un tema nuevo dentro de este módulo, que es la corriente llamada empirismo, a veces también con el nombre de empiricismo, o sea, una sílaba adicional. Es una de las grandes corrientes de Europa Occidental. Por ejemplo, Immanuel Kant construyó su sistema basado en el racionalismo y el empirismo, tratando de conseguir una síntesis entre ambas cosas. El empirismo ha sido, sobre todo, estimado público, una obra del mundo anglosajón. Es una tendencia filosófica no muy preocupada por la argumentación racional, sino más bien por la relación con la praxis cotidiana. Por lo tanto, el empirismo siempre ha estado unido, por ejemplo, a inventos tecnológicos. Los descubrimientos científicos tenían o tienen que servir para inventar aparatos que faciliten la vida del ser humano. Ese practicismo, esa ligación muy profunda con la vida cotidiana es uno de los distintivos de esta corriente, y curiosamente desde la Edad Media tuvo que ver con el desarrollo del pensamiento británico, que siempre ha sido más práctico que el occidental europeo, y por ello tal vez se derivan los éxitos también en la inventiva, etcétera, que ha tenido el mundo anglosajón. Ustedes saben que muchos de los inventos que usamos cotidianamente, por ejemplo aquí la luz eléctrica, son inventos de ese mundo muy dado a experimentar procedimientos e inventos que faciliten la vida cotidiana. De todas maneras, ha habido antecedentes al empirismo clásico británico, cuyo máximo representante, de lejos el más importante, es Francis Bacon. Pero antes de hablar de Bacon, vamos a ver muy brevemente los antecedentes generalmente nombrados en todos los manuales e historias de la filosofía. Y entre esos antecedentes, los más importantes son los nombres que están en la pizarra: Copérnico, Kepler y Galileo. Ninguno de los tres fue filósofo en sentido estricto, pero los tres escribieron bastante sobre temas ligados a la filosofía, sobre todo a la teoría del conocimiento, que, como hemos visto, es el gran tema del pensamiento moderno. O sea, no tanto la ontología, la metafísica, esas subdisciplinas clásicas, sino cómo conocemos más precisamente nuestro entorno para aplicar mejor nuestros conocimientos a la vida cotidiana. Y en eso es importante mencionar estos tres antecedentes, porque ellos realmente se han preocupado de la vida cotidiana, aunque los tres tenían que ver con astronomía. O sea, tanto Copérnico como Kepler y Galileo se han vuelto famosos por sus aportes a la astronomía, pero eran aportes que podían ser utilizados en la práctica cotidiana, que lo vamos a ver ahora muy rápidamente. Permítanme unas palabras sobre Nicolás Copérnico. Es la forma españolizada de este notable canónigo polaco. Polonia, estimado público, es un gran pueblo, ¿quién lo va a negar?
pero no es necesariamente un país, una población que se haya destacado por producir filósofos. Es decir, yo no conozco a ninguno. Copérnico, por lo tanto, el único conocido internacionalmente, es el héroe nacional de Polonia. Las calles principales, o la calle principal en las ciudades polacas es siempre una calle o una avenida Copérnico. Este señor tuvo una ocupación cotidiana que lo eximía de trabajar, era canónigo. En épocas ya no existe esta situación. El canónigo era una persona que simplemente a veces cantaba en el coro o tomaba parte en el coro catedralicio. Solamente había canónigos en catedrales. Pero generalmente no hacían nada, eran gente de familias influyentes, tenían solamente que ser solteros y recibían dinero por ser canónigos, lo que les, una cosa muy agradable para nosotros, les facilitaba la vida sin tener que esforzarse mucho. Copérnico, pese a ser un religioso, sacerdote canónigo, era una persona completamente desinteresado en dogmas religiosos. En su obra sobre las revoluciones de los planetas no hay una sola mención a la religión. Y eso en su época, y siendo Polonia hasta ahora un país muy católico, lo salvó de la Inquisición y de ser procesado o simplemente molestado. Vamos a ver por qué, porque él era un hombre muy astuto para la vida práctica. Copérnico, estimado público, es el gran teórico del heliocentrismo, o sea, de la idea de que no es la Tierra el centro del universo, sino el Sol, que los planetas, incluyendo la Tierra, giran alrededor del Sol y no como se creía antes, que todo giraba alrededor de la Tierra. Ahora, ¿por qué digo que es astuto? Esta idea era muy peligrosa, no solo en los años de Copérnico, sino después. En el año 1600, el gran filósofo italiano, del cual ya hemos hablado, Giordano Bruno, fue quemado vivo por sostener que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y vamos a ver que Galileo tuvo que retractarse públicamente de haber dicho lo mismo, si no hubiera corrido la misma suerte. Astutamente, Copérnico, en todos sus escritos y en su famosa obra titulada, no les recomiendo porque es una obra estrictamente matemática, sobre las órbitas de los planetas, él dijo que todo era una mera hipótesis matemática para facilitar cálculos astronómicos y nada más. Él dijo que su obra no tenía nada que ver con la posición, obviamente, central del ser humano en el universo, que su obra no tenía nada que ver con que Dios nos haya puesto o no en el centro del universo, que él solamente ofrecía un modelo matemático para alcanzar mejores cálculos, sobre todo para la náutica, porque como no habían los sistemas actuales, estos localizadores electrónicos que ustedes deben tener en sus teléfonos celulares, en esa época no había absolutamente nada similar. Cuando un barco, sobre todo, se adentraba en aguas grandes como el Océano Atlántico, solamente estaban las estrellas para orientarse. Y entonces había que calcular con alguna precisión las órbitas de las mismas y de los planetas para que los navegantes tengan una cierta seguridad donde se encontraban, etc. Entonces, él presentó su obra como una mera hipótesis. Él dijo una contribución para problemas prácticos.
no impugnan ni tienen nada que ver con principios teológicos ni religiosos, no está en contra del sistema geocéntrico que la Iglesia Católica, en Polonia también, país católico hasta hoy, que la Iglesia realmente lo mostraba como algo en lo que había que creer, si no uno podía terminar en la cárcel o la hoguera. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Tal vez sin darse completamente cuenta. Él separa, es uno de los primeros autores que en forma muy clara separa estrictamente el credo religioso de un razonamiento astronómico o que tiene que ver con la vida práctica. Él separa a la Iglesia, a la teología, a los credos religiosos, de todo lo que tiene que ver con la vida práctica. Y él instituye, por lo tanto, la dignidad ontológica de la vida práctica como algo tan importante como la vida teológica, como la vida religiosa, sin tocar, sin poner en duda ningún credo religioso. Él murió siendo un católico creyente, por lo menos de boca para afuera. Solamente mediante cálculos que él realizó, era un hombre que pasó toda su vida haciendo observaciones astronómicas. Y él llegó a la conclusión, estimado público, de que los cálculos náuticos, los cálculos de distancias, todo lo que tenía que ver con posicionamientos dentro de la Tierra, se podían realizar mejor si uno suponía hipotéticamente que el Sol era el centro del sistema solar y no la Tierra. Pero, mediante esta idea, él naturalmente nos sacó del centro del universo. O sea, nuestra psique, nuestra mentalidad recibió una clara vulneración, una herida, un trauma. Ya no estábamos en el centro del universo y por lo tanto Dios no nos había puesto en ese lugar privilegiado, sino nos había puesto en un planeta menor que orbitaba alrededor de una estrella que tampoco era demasiado importante. Entonces, estimado público, sin quererlo, él realmente lo que ha producido es una visión diferente de los humanos sobre nosotros mismos, una vulneración del narcisismo humano, de nuestra creencia que tenemos todos en nuestra importancia. Y de ahí hay un pasito a pensar, estimado público, que no somos tan importantes en el concierto del universo como cada ser humano cree. Yo me atrevería a afirmar, pudiendo equivocarme fácilmente, que todos nosotros creemos que somos el centro del universo, por lo menos de nuestra vida. ¿No es cierto? Tenemos una opinión muy buena en general sobre nosotros mismos. Y si ya no estamos en el centro privilegiado del universo, es naturalmente, o fue para la época, una vulneración del narcisismo humano y también una vulneración de credos religiosos de casi todas las religiones, casi todas. Copérnico usó un razonamiento moderno. La inteligencia que él atribuyó a la naturaleza, sin pensar en Dios, hizo que la naturaleza utilice los procedimientos más simples. En lugar de complicados sistemas, que me voy a atrever a hacerles una descripción rápida en la pizarra, del sistema ptolemaico, que era el que la Iglesia aceptaba, el Sol en el centro del universo y los planetas, la Tierra en el centro del universo y los planetas, y nosotros y el centro,
los planetas alrededor nuestro, empezando por el Sol. Ese sistema era muy complicado de aplicarlo en la vida cotidiana. Y entonces ya en la época griega, en la época clásica, los astrónomos habían notado que no se podía explicar fácilmente las órbitas de los planetas y del Sol porque no coincidían con la visión de que nosotros estemos en el centro. Entonces, estimado público, se siguió manteniendo la idea de que la órbita del Sol, de los planetas, etc., tenía que ser circular, porque el círculo es la figura perfecta. Entonces, obviamente, si es la obra de Dios, el sistema solar, el universo, obviamente todo tenía que girar en círculos. Pero como no coincidían con la realidad, se inventó el sistema de los epiciclos. Me permito hacerles brevísimamente un dibujo, estimado público, para que vean ustedes lo enrevesado que puede ser el pensamiento humano tratando de adaptar la realidad a una teoría falsa, porque en eso los humanos somos campeones. Entonces, en lugar de pensar en lo simple, a ver dónde podemos borrar algo. A ver, me imagino que esto ya está anotado, así que lo podemos borrar. Durante siglos de siglos, estimado público, se creyó, por ejemplo, que la Tierra, nosotros estamos en el centro del universo y que el Sol gira alrededor de nosotros. En la única figura que se podía pensar para ello, la figura ideal, que era un círculo. Pero como el Sol, observándolo, no gira exactamente así, se inventó la teoría de los epiciclos. O sea, se pensó que en cada punto, que estos puntos del círculo eran ideales. Se pensó que el Sol, en el fondo, lo que hacía era dar un círculo alrededor de un punto ideal. Y ese punto ideal se movía en círculo alrededor de nosotros, la Tierra. Y como tampoco esto era muy preciso, se inventaron naturalmente los epiciclos secundarios, o sea, el Sol giraba en torno a un círculo y el círculo era algo que giraba en torno al primer epiciclo. Y así sucesivamente, estimado público, se crearon cada vez epiciclos más pequeños y secundarios. Calcula eso con los métodos manuales de antes. Hasta cuando yo era chico no había calculadoras electrónicas. Había que calcular todo a mano, estimado público. O sea, era un oficio, el de calculador, un oficio relativamente bien pagado. La gente, por ejemplo, yo conozco eso de la profesión de mi padre, que era ingeniero civil. Había que calcular prácticamente todo a mano. No había ningún sistema todavía de calcular como ahora con calculadoras electrónicas. Imagínense ustedes calcular esos epiciclos de epiciclos de epiciclos para determinar dónde está el Sol. Era muy complicado. Y lo mismo para las estrellas, los planetas, y era muy complicado calcular eso en un parco en movimiento donde uno tiene poco tiempo, ¿no? Entonces, esta teoría fue aceptada por la Iglesia Católica como hipótesis de cálculo, solamente como hipótesis para cálculos prácticos que no tocaban, como lo decía el propio autor, la verdad profunda de que nosotros seguimos siendo el centro del universo. Pero aquí viene el pensamiento que ilumina la obra de Copérnico, que es lo que ha tomado Francis Bacon, etc. La naturaleza siempre usa
métodos sencillos. La naturaleza, cuando elige métodos para reproducirse, etcétera, elige siempre lo más fácil, lo más simple, etcétera. Y por lo tanto, la naturaleza no puede haber inventado esos epiciclos de epiciclos, porque son evidentemente monstruosidades que el ser humano ha creado para tratar de adaptar la realidad a una idea preconcebida. Entonces, estimado público, Copérnico nos dice dos cosas: no somos ya el centro del universo, y segundo lugar, hay que usar y proponer sistemas simples para comprender la naturaleza. Aquí pasamos directamente al astrónomo alemán Johannes Kepler. ¿Por qué es importante este Kepler? Por una sola razón, pero que Newton y Bacon y todos los otros lo han tomado muy en serio. Porque él descubrió que la naturaleza, por más que elija formas simples, no elige formas estéticamente perfectas como un círculo. Y él descubrió, simplemente observando, calculando, que las órbitas de los planetas son elípticas, o sea, ovaladas. Y el óvalo no era una figura desde la antigüedad aceptada como perfecta, o sea, la forma de un huevo. Entonces ya se pueden imaginar ustedes que la idea de que nosotros nos movemos en elipses alrededor de otro cuerpo era una idea que degradaba aún más la centralidad del universo. No solamente él descubrió que nos movemos en elipses alrededor del Sol, sino que él dijo que la única manera de discernir cuál es la realidad era la observación empírica, que había que dejar de lado definitivamente toda idea religiosa o también toda idea tradicionalista. Porque no solamente son las religiones en el fondo se preocupan poco por astronomía, sino que habían poderosas tradiciones que les decían a los seres humanos: nosotros estamos en el centro del universo y somos importantes porque somos racionales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene un pensador que nos dice: la naturaleza elige evidentemente formas simples, pero no formas estéticamente perfectas. La naturaleza no elige la perfección. Y por lo tanto, los seres humanos no tenemos por qué pretender ser perfectos en nuestro conocimiento. Basta que modestamente nos acerquemos a una observación relativamente más certera que otra. Él introduce el relativismo, un tema que hemos discutido hace media hora. Él introduce el relativismo en las ciencias naturales. Todo esto, estimado público, ha sido en forma mucho más precisa estudiada por un gran astrónomo y físico italiano, Galileo Galilei. Es importante porque la vida de él ha sido realmente, en comparación con las vidas personales muy aburridas de Kepler y de Copérnico, ha sido una vida muy interesante. Él fue profesor de mecánica y de matemáticas, y el gran defensor de la observación empírica, atreviéndose siempre, como italiano, a combatir las ideas que la Iglesia Católica propagaba como verdades absolutas. O sea, una posición muy valiente y muy difícil. Él hizo grandes experimentos, es muy famoso sus experimentos sobre la gravitación universal. Por ejemplo, él notó, en contra de la opinión generalizada, que todos los objetos caen a la misma velocidad. Las plumas caen más lentamente que una bala arrojada desde una torre, simplemente porque hay aire. Pero si no hubiese aire, los dos objetos caerían
con la misma velocidad. Él hizo experimentos con la presión atmosférica, es uno de los inventores del barómetro. Él es el inventor del telescopio, estimado público, o sea, con ese objeto que nos permite ver lo lejos, acercándonos un poco a nosotros. Él es el inventor también de la ley de la inercia. O sea, realmente un hombre que hizo muchos inventos interesantes. Ahora, él se atrevió a decir que eso no eran meras hipótesis, sino que eran verdades. Y lo dijo públicamente. Por lo tanto, fue acusado por la Inquisición, por esa instancia que hasta hoy, con perdón aquí de los posibles católicos, que ha, digamos, enlodado la imagen de la Iglesia Católica hasta hoy, la Inquisición, ¿no? La quema de herejes, etc. En España particularmente intensa la actividad inquisitorial. Él fue citado, juzgado y condenado por la Inquisición. Pero él, hombre práctico, un poquito más práctico de lo que Giordano Bruno, él se retractó públicamente. Él dijo: la Tierra no se mueve alrededor del Sol, me equivoqué. Y al salir del juicio, claro, lo absolvieron. Al salir del juicio dijo la famosa frase: y sin embargo se mueve la Tierra. Por suerte lo dijo en tono bajo y solamente a las personas que estaban cerca de él, porque si no, otra vez lo hubieran enjaulado al pobre Galileo. Él es el partidario, estimado público, de investigar todo mediante leyes de la mecánica, de la física y de las matemáticas. Y es también, y en eso es el predecesor de Francis Bacon, el que ha no inventado, pero el que ha defendido la inducción contra el racionalismo cartesiano. O sea, la idea de que no tenemos que deducir todo, como lo decía Leibniz, una catarata de deducciones de un principio válido, sino que al revés debíamos construir nuestras modestas verdades de acuerdo a experimentos y a la visión empírica de las cosas por la inducción, que es el gran tema de Bacon. O sea, había que experimentar, como él hizo. Son famosos sus experimentos públicos, desde la torre inclinada de Pisa, lanzando objetos, el péndulo, un montón de cosas que hoy no nos toca fibras íntimas, porque nuestro mundo tecnológico ha superado todo ello, pero de todas maneras es el gran defensor del experimento y del método experimental para comprender nuestro mundo y, en base a inducciones, ir avanzando hacia principios generales, al contrario de los racionalistas clásicos. Si no me equivoco, por ejemplo, esto de la ley de la inercia es interesante porque creo que por miles de años se seguía creyendo que la postulación de Aristóteles de que todo cuerpo tiene como que una energía o un movimiento inicial y que si se mueve es como que se está gastando esa energía hasta que se queda quieto. Y creo que Galileo, si no me equivoco, su experimento era bien sencillo, de que ha pulido unas placas de metal y ha puesto ahí cuerpos y más o menos se ha dado cuenta a partir de sus observaciones de que no, que el cuerpo, si no sería por la fricción, infinitamente va a ir en movimiento, ¿no? Exactamente. Ahora, ustedes ya pueden imaginarse lo que ha contado don Jorge. Ese experimento tiene un rango de error, porque una mesa, por más pulida que esté, por más pulida, siempre hay un efecto de fricción con la bola que corre. Por más que la bola sea absolutamente también pulida, estrictamente esférica, etcétera, etcétera, siempre hay un elemento de fricción. Si no, la bola correría para la eternidad. Entonces, él es el que inicia la idea de que hay dos fuerzas físicas indispensables para toda la vida.
la gravitación universal y la ley de la inercia universal, que con eso se puede explicar todo. Y naturalmente, estimado público, la idea de que la Biblia, los padres de la Iglesia, todo ello no sirve para explicar el mundo material que nos rodea, eso enfureció a la Iglesia Católica, que se las agarró con él, se retractó, no lo quemaron vivo, pero le dieron lo que se llama prisión domiciliaria de por vida. Y naturalmente le arruinaron su existencia. Perdón, ¿cómo era su nombre? Aramayo. El señor Aramayo, por favor. Dos puntualizaciones. Mirko Aramayo. Mirko Aramayo, sí. En el caso de Copérnico, es cierto lo que comenta, que fue muy cuidadoso, muy astuto en su divulgación, de sus observaciones y sus hallazgos científicos, aunque parcialmente él ya iba dando a conocer algunos de estos hallazgos, pero su obra fue lanzada de forma póstuma. En realidad, como que no sufrió, digamos, alguna observación, algún castigo, nada, porque falleció el primero y luego se realizó su obra. Dejando la obra lista para publicación. Sí, creo que el mismo año sí. Ya se salió. Es decir, estimado público, es una medida realmente trágica, ¿no? Que la obra principal de una persona, él mismo diga o defina que solamente se va a publicar después de su muerte para no tener problemas. Y encima publicada solo como mera hipótesis. En este caso de Copérnico, se tomó, como usted bien dice, de forma utilitaria para cálculos, ¿no? Si bien el concepto tenía un golpe a la idea del centro de la Tierra, que la Tierra era el centro, que el Sol era el centro, como concepto y filosofía, sí tenía sus repercusiones, pero él lo presentó de esa manera porque sus órbitas circulares, si bien disminuían la complejidad de los epicentros, tampoco eran porque no eran elípticas. Porque no eran elípticas, justamente. Entonces, sí se lo tomó como una buena ayuda, pero tampoco era la solución. Sí, con Kepler, definitivamente ya son elípticas y obviamente él encontró la forma, y además que él propuso tres leyes. Sí. La primera es la de la elipsis. La segunda son cosas muy complicadas que no tienen que ver con nosotros, con filosofía, por ejemplo, que los planetas en sus órbitas varían la velocidad, aumenta la velocidad cuando se acerca al Sol, etc. Digamos, no son tan interesantes para una clase de filosofía. Exacto, son matemáticas, las demuestra, tienen sus fórmulas y lo demás. Pero en Kepler yo tenía entendido que él era profundamente creyente, era protestante, y obviamente en la Europa del Norte, con la Reforma y Contrarreforma, los países pasaban de manos de católicos a protestantes. Incluso no se sabe dónde está enterrado Kepler, ¿no? El hábito que estuvo escapando de las guerras, porque él, al tener esa convicción, esa creencia, nunca renunció. Y cuando él veía que el ambiente se ponía crítico en contra de sus creencias, prefería escaparse. Él prefería irse. Entonces, creo que como 4 o 5 veces tuvo que agarrar sus maletas con su familia y escapar. Huir de la guerra. Gracias, señor. Y por último, en el caso de Galileo, todo lo que yo tenía entendido es que él tenía una muy buena relación con el Papa, con Urbano. Sí, la verdad que no recuerdo, no, pero el Papa Urbano. Tanto así que él tenía conversaciones de su visión del universo, de los descubrimientos que él hacía, porque definitivamente él inventó el telescopio y pudo encontrar estos hallazgos que... Las 4 lunas, los 4 satélites de Júpiter. Claro, que demostraba que no todo giraba alrededor de la Tierra, los cráteres de la Luna, donde demostró que no era perfecto el universo,
o las manchas solares, cosas de eso. Un gran descubridor, no hay duda. Con todo eso, él tenía estas conversaciones y el Papa, lo que comenta la biografía, es que hacía también algunos comentarios de apoyo, no es que estaban en contra per se, pero toda la reforma que estaba debilitando la Iglesia Católica hacía que sea también el quisquilloso. Sí. Y en su libro, Diálogos de los astros, no recuerdo, el diálogo de la cosmovisión, no recuerdo bien el nombre, pero es Diálogos, la palabra Sí. principal. Ahí, a los que defendían que la Tierra era el centro, los toma como un personaje tonto, ignorante. Sí. Y el otro era el que proponía su idea de las órbitas elípticas. Entonces se lo identifica y algunas personas que él ya se había hecho muchos enemigos en la universidad porque las universidades defendían la postura aristotélica, como dice el compañero, y él estaba en contra de las posturas aristotélicas. Entonces aprovechan y en esa obra lo identifican al Papa Urbano como que él estaba haciendo el papel de tonto. Puede ser. Y la Iglesia es la que en ese momento toma medidas, Claro. lo obligan a Obligan a retractarse. ese comentario, que es lo que yo había leído en alguna biografía. Gracias, señor Aramayo. Como nos ha mostrado el señor Aramayo, y esto, estimado público, es posiblemente lo más importante, el avance de la ciencia ha sido un avance lleno de obstáculos. Y lo que conocemos hoy como filosofía, como conocimiento del mundo, también como filosofía natural, es una cosa construida por mucha gente. Y yo presiento, señor Aramayo, que lo mismo vale, por ejemplo, para una filosofía boliviana, etc. Es una construcción de muchas manos, de muchas cabezas, que lentamente va avanzando contra obstáculos, prejuicios, etc. Para que ustedes vean cómo avanza a veces la filosofía con obstáculos, en la bibliografía que está en el programa menciono una obra del pensador boliviano René Antonio Mayorga, Teoría como reflexión crítica. Y ahí Mayorga tiene un interesante ensayo sobre un tema que vamos a tratar ahora mismo, para mostrarles que también en Bolivia se ha pensado sobre esos temas altamente abstractos y sobre lo que el señor Aramayo nos ha indicado, los obstáculos con que tiene que luchar no solo la filosofía, sino en realidad todo pensamiento científico, crítico, tiene que luchar contra obstáculos. Y esos obstáculos son, en gran parte, los grandes prejuicios colectivos. Ese es el tema, estimado público, de otro libro, que lo vamos a ver muy brevemente ahora mismo, del pensador boliviano Guillermo Francovich, que publicó Los ídolos de Bacon, que es un tema que lo vamos a tratar ahora. Solamente apoyándome en Aramayo, reitero, estimado público, el camino de la filosofía, el camino del conocimiento, es un camino realmente lleno de obstáculos de la realidad política y social. El Papa en Italia en esa época era soberano de un país importante. Una decisión papal era extraordinariamente grave para los súbditos que vivían en ese país. Entonces, todos estos pensadores, lo vamos a ver también en el caso de Bacon, todos estos pensadores han tenido que luchar contra obstáculos de todo tipo para llegar a crear lo que se llama también la filosofía occidental.
Pasaremos, estimado público, a ver la obra de Sir Francis Bacon. Los datos vitales están en la pizarra. Lo hemos mencionado ya a Bacon. Lo hemos mencionado a Bacon, estimado público, al hablar de las utopías, porque él es el autor de la famosísima utopía La Nueva Atlántida, que es un esbozo de un sistema estrictamente racional de orden social y político. Pero como hemos tratado la Nueva Atlántida, hoy, estimado público, nos vamos a limitar al nuevo órgano de las ciencias, su obra filosófica más interesante, que comienza, estimado público, comienza justamente con los ídolos. Entonces, permítanme ustedes realmente dedicarme primero a los ídolos, porque es de ahí parte la filosofía baconiana. ¿Qué son los ídolos? Es una terminología, digamos, un poco confusa. Los ídolos son los obstáculos al conocimiento. Y Bacon cree, estimado público, que el ser humano está totalmente rodeado de obstáculos al conocimiento, y que la labor del filósofo, o sea, de ustedes, es sobrepasar los ídolos, llevar la investigación adelante a pesar de esos obstáculos que son en gran parte los prejuicios colectivos. Bacon dice al iniciar su obra: el saber es la imagen, o sea, la representación del ser. Para nosotros los humanos, el saber es la imagen del ser, la representación del ser. El saber, la ciencia, no puede ser, según Bacon, un fin en sí mismo, sino que tiene que ser una ayuda, un procedimiento, un método para vivir mejor, para dominar a la naturaleza en beneficio del ser humano. Él puso a su obra nuevo órgano porque durante toda la Edad Media y el Renacimiento las obras lógicas de Aristóteles estaban reunidas y publicadas bajo el nombre clásico de órgano, organon en griego, organum en latín. Entonces, en las universidades, o sea, en nuestro ambiente, las obras lógicas de Aristóteles, título que él no le dio, las obras lógicas eran conocidas bajo ese nombre genérico de órgano. Arrogante como era Bacon, eso hay que reconocer, él a su obra le dio, para contradecir a Aristóteles, el nombre de nuevo órgano. Nuevo significa también mejor, superior, superación de lo antiguo. Entonces la obra es realmente el intento de superar lo que se había hecho en lógica hasta ese momento, cuyo máximo representante era naturalmente el gran Aristóteles. Y aquí viene esa idea no aristotélica. El saber no es, como creía Aristóteles, un fin en sí mismo, algo que produce placer por sí mismo, sino que el saber tiene que ser utilizado siempre para vivir mejor, o sea, para alcanzar etapas superiores de la existencia y para evitar obstáculos, problemas, etcétera, etcétera. El saber necesariamente dirigido a vivir mejor. Esto se contrapone también a teorías actuales, sobre todo aquí en el mundo andino, muy difundidas, del vivir bien, porque aquí Bacon claramente nos dice: el ser humano no quiere vivir bien, quiere vivir siempre mejor.
quiere siempre superarse a sí mismo, no quiere repetir lo ancestral, no quiere vivir como los antepasados, quiere superar lo anterior. Entonces, para superar lo anterior, hay que superar las tradiciones, las religiones, lo que se deriva de las religiones para la vida práctica y para la vida filosófica, para la vida del conocimiento, y superar también lo que aquí en Bolivia se llaman los saberes ancestrales. Todos estos pensadores, en eso los racionalistas y los empiristas son de la misma opinión, estimado público. Hay que oponerse a los saberes ancestrales, a la tradición, a lo que se puede derivar de conocimientos que contiene la religión, la Biblia, los textos sagrados. Hay que superar eso. O sea, no hay que ser fieles a la tradición, a los saberes ancestrales, a la religión, a las verdades reveladas, por ejemplo, por los evangelios o por el Corán, sino que hay que superarlas. Y se las supera solo investigando. Y esos conocimientos adquiridos tienen que ser usados todos para la vida práctica, para facilitar la vida del ser humano, dominando a la naturaleza. Por eso su famoso lema, saber es poder. O sea, la mayor cantidad de conocimientos nos sirve para dominar la naturaleza. Sabemos las leyes naturales para utilizarlas en nuestro provecho, no como un saber abstracto, como lo creía Aristóteles, que es en sí una satisfacción, sino la utilización es la verdadera satisfacción. Señor Molinero. Muchas veces el propio pensamiento filosófico se da la tarea, ¿no?, de hacerse como en japonés el harakiri. En este caso sería un ejemplo Bacon, porque le da el espíritu a lo que, digamos, le pasa la batuta de lo que hasta ahora ha sido el pensamiento, entre comillas, filosófico, para desarrollar un espíritu más científico como tal, ¿no? Por un lado, no sería el único ejemplo. Lacan también trata parte de bases filosóficas, pero luego dice que la filosofía puede tender a ser la sociología, que sería la nueva filosofía, o no me acuerdo ahorita, pero pasa un caso similar con la axiología, ¿no? Entonces, de tiempo en tiempo hay autores que tratan, no sé si la palabra esté bien dicha, reducir quizás la filosofía a el perfil que ellos le dan de filosofía, y bueno, llegas o no, tratan y fundan nuevas ciencias. La sociología está ahí, pero no es, podríamos decir, toda la filosofía, ni tampoco la axiología, así como también Bacon, va a dar el pie a todas las ciencias, pero no pueden confundirse con toda la filosofía o el mundo que hay. Entonces, quedaría como moraleja que quizás Bacon, si el trabajo es muy propositivo para ese tiempo, muy pertinente quizás para la revolución industrial y para todos los logros que se van a dar, eso ni que se diga, por algo ahora estamos con cámaras, todo lo que tenemos ahora, pero no podríamos quizás reducir, no sé cómo Bacon trataría este tema, a toda la filosofía solamente a la rama científica, por más beneficios que nos haya dado, pues hay algo más quizás todavía ahí. Entonces no podríamos decir todavía que Aristóteles u otros, sin entenderlos como un pensamiento mítico, ¿no?, pero quizás como un pensamiento clásico, metafísica, como dicen los postmodernos, la metafísica puede que haya muerto, pero quizás todavía tenga que dar o trabajar en algunas partes donde las ciencias u otras particulares no pueden todavía teorizar. El señor Molinero, a quien agradezco por su intervención, se ha adelantado a mostrarnos los límites también de esta filosofía baconiana. Pero, estimado público, avanzaremos también por razón de tiempo, por partes. Como les decía, su obra, el Novum Organum Scientiarum,
empieza tratando, y esto es muy interesante, empieza tratando los obstáculos al conocimiento. Recién en la segunda parte es su famosa teoría de la inducción como el método científico más adecuado. La primera parte él la dedica a analizar los obstáculos, los engaños, las falsas ideas que nos impiden el conocimiento genuino. Y como en esa época no había otra denominación, él utiliza, y aquí lo hace un poco confuso, el término ídolo para denominar a esos obstáculos al pensamiento. Y él elige la palabra ídolo porque un ídolo es algo que normalmente se adora. Pero también en la época de Bacon, época cristiana por excelencia, el ídolo generalmente es algo falso. Se adoran ídolos falsos. En la arrogancia eurocéntrica de esa época, por ejemplo, se considera que los africanos, los asiáticos, adoran ídolos y que esos ídolos naturalmente es una forma vulgar de herejía. Entonces la palabra ídolo ha sido elegida con ese trasfondo de la época. Ídolo es una representación falsa de Dios. Y por ser falsa, Bacon la nombra como si fuese el obstáculo general al progreso del conocimiento. Bacon, estimado público, establece que hay 4 tipos de ídolos. Y esos 4 tipos también tienen denominaciones realmente confusas. Pero es el primer gran estudio sobre los prejuicios colectivos que dificultan el entendimiento. Y es una tarea muy interesante, estimado público, porque no solamente hay los obstáculos matemáticos, la falta de buenos telescopios, no solamente hay la carencia todavía de procedimientos, instrumentos adecuados para conocer mejor el mundo, sino que Bacon se da cuenta, se percata de que los prejuicios colectivos también son un obstáculo. Es por eso, estimado público, que yo les pongo en la pizarra el título de la obra de Guillermo Frankovich, notable filósofo boliviano, muy poco conocido, lamentablemente. Él fue el rector de la Universidad San Francisco Javier y en 1947 fue candidato a la vicepresidencia por el Partido Liberal y perdió por 400 votos en favor de la candidatura Herzog-Urribarrechea. ¿Ya? O sea, un hombre que hasta el 52 era muy conocido, un hombre público, etc. Él publica en 1948 esta obra, donde él, creo yo, es uno de los primeros bolivianos, junto con el historiador Manuel José Cortés y otros, que se dan cuenta que hay también, no solo la pobreza, la falta de instrumentos para hacer avanzar el conocimiento boliviano, sino también los prejuicios colectivos. Aquí hay una tendencia relativamente favorable a esas ideas colectivas. Lo nacional popular, ensalzado por René Zabaleta Mercado, y muchas otras ideas de que lo popular, los saberes ancestrales, que todo eso es positivo. Y en cambio aquí Frankovich, apoyado en Bacon, se da cuenta que también lo nacional popular, es decir, lo colectivo, también puede producir obstáculos al conocimiento. Por eso la originalidad, creo yo, tanto de Bacon en su época como de Guillermo Frankovich en el siglo XX. Les decía que hay 4 tipos de ídolos. En primer lugar están los ídolos de la tribu. El nombre, como les digo, es completamente confuso. Los ídolos de la tribu son los obstáculos propios de todos los seres humanos, o sea, de toda la tribu humana.
nosotros percibimos todos los fenómenos, dice Bacon, de acuerdo a nuestra constitución. Por ejemplo, vemos de acuerdo a la formación de nuestros ojos, que podría darnos una imagen tal vez equivocada del mundo exterior. Yo lo veo, por ejemplo, al señor Aramayo, que está delante de un cortinado verde. Es decir, mi conformación ocular me dice que el trasfondo es de color verde, como la corbata reluciente del señor Gómez. Pero podría ser que mi constitución ocular tenga algún problema de visión. Podría ser que en ambos casos el color sea azul, que es similar al verde, ¿no es cierto? O podría ser que sea completamente diferente, que sea rojo y que yo sea daltónico y que confunda justamente los colores complementarios. Hay gente que al ver verde o azul ve rojo y viceversa. ¿Y cuál es lo correcto? Podría ser que los otros estén en la certidumbre, ¿no es cierto? No hay una absoluta seguridad. Entonces, los ídolos de la tribu son esos ídolos que corresponden a todos los seres humanos por la constitución nuestra. Aquí permítanme que les nombre un famoso latinajo construido por Bacon. Él dice, se debe a que nosotros los seres humanos percibimos todo el universo ex analogia homines, por analogía a los propios seres humanos, y no percibimos el universo ex analogia mundi, es decir, por analogía al mundo exterior. Entonces, podría ser que nuestra propia constitución, extendible a todos los seres humanos, nos impida ver correctamente cómo es la totalidad del universo. Él dice, abundan las teorías generalizantes, metafísicas, de teólogos, filósofos, pensadores, que han tratado de explicarnos el mundo de acuerdo a sus ideas, como si estas ideas particulares fuesen las ideas generales del género humano. Entonces, él se hace la burla, por ejemplo, de conceptos como felicidad, el motor inmóvil de Aristóteles. Él dice, son palabras, son meras palabras que suenan muy bien, que atraen justamente a la tribu de los filósofos, pero que no necesariamente representan la verdad del universo. Luego, para él existe una segunda clase de ídolos, de obstáculos al conocimiento adecuado. Esos son los ídolos de la caverna. Es obviamente una alusión a Platón. Los ídolos de la caverna son nuestras condiciones insuficientes personales que dificultan la luz de la razón. Por ejemplo, lo que yo he mencionado, puede ser que yo tenga un problema ocular, yo personalmente, no atribuible a todos los que están en esta sala, que me impide ver correctamente los colores o la verdad. Puede ser que yo personalmente, lo que hemos notado en la discusión, por ejemplo, que les ha interesado mucho a ustedes, la crítica al racionalismo, puede ser que yo tenga prejuicios que me impiden ver la nefasta labor de las potencias occidentales y del racionalismo europeo occidental. Puede ser que yo tenga prejuicios horripilantes que vienen desde la niñez, que me impiden ver la explotación de mis hermanos africanos, y que yo, viviendo en el África, a veces me he reído de las teorías de mis hermanos africanos, como les he contado. Entonces, esos ídolos de la caverna son los que personalmente a una persona le pueden impedir ver correctamente el mundo, o sea, los prejuicios congénitos. Uno nace o es educado en ese tipo de prejuicios.
Luego están mucho más interesantes los ídolos del foro, o también ídolos del mercado. Según Bacon, siempre las palabras, o sea, la expresión del pensamiento y de las experiencias, se anteponen al pensamiento mismo. Y nosotros creemos que esas palabras que se anteponen son la verdad definitiva y no lo que está detrás de las palabras. O sea, es el lenguaje en general que nos engaña. El lenguaje, sobre todo, usado popularmente. Él, naturalmente, como catedrático, hombre público, Bacon llegó a ser Lord Canciller, o sea, lo que ahora sería primer ministro, el hombre más importante después del rey. Era obviamente un hombre de la élite que todos dicen que miraba con desprecio al populacho, sobre todo al populacho religiosamente educado. Lo miraba con desprecio, porque el populacho religiosamente educado no tenía la percepción correcta como él de los fenómenos de ciencias naturales. Bueno, entonces, estimado público, son esas palabras, esos conceptos aceptados generalmente los que nos impiden pensar. Un ejemplo aplicado directamente aquí a la comunidad andina sería, por ejemplo, a priori, o sea, antes de la experiencia. A priori, pensar que existen agentes externos, el imperialismo chileno, español, norteamericano, que nos ha producido todos los males del país. A priori significa, pensamos eso como una verdad absoluta, inconmovible, una verdad que se transmite de generación en generación, etcétera, etcétera, y que por lo tanto, por ser inconmovible en el imaginario popular, sería una representación de la verdad. Un historiador boliviano, Gabriel René Moreno, ha estudiado en su obra Últimos días coloniales en el Alto Perú, justamente con material empírico. Él recolectó cartas, volantes, manuscritos, los primeros volantes impresos, etc. Y él mostró que desde los últimos días coloniales hay, por ejemplo, la idea de que los males de la nación vienen de agentes externos. ¿No? Con muchos ejemplos se lo ha demostrado, que ya en esa época, cito textualmente, los agentes externos están afilando sus uñas y garras para apoderarse de las riquezas sin par del Alto Perú. O sea, esa idea de que son los agentes externos los factores de su desarrollo o de todo mal social, esa es una idea muy profunda. Y Bacon dice, la sedimentación histórica de los prejuicios ha convertido a esas ideas en verdades que no pueden ser controvertidas. Las ha solidificado, las ha sedimentado como verdades, cuando en su momento solamente eran opiniones. Finalmente están los ídolos del teatro. Estimado público, según Bacon, muchas concepciones filosóficas son aceptadas por el público por la belleza estética de los escritos, en el caso de Platón, o por la fama, por la reputación de los autores, en el caso de Aristóteles, dos autores que no le gustaban a Bacon. Entonces él dice, la claridad, la belleza expositiva de los diálogos platónicos nos hace creer que son verdades. Y en el caso de Aristóteles, pues es la reputación de siglos y el hecho de que hasta la Iglesia Católica, la teología medieval de Santo Tomás de Aquino, lo haya encumbrado indebidamente a la figura de un autor que no puede ser contradicho. Entonces, los ídolos del teatro
son las concepciones filosóficas, estimado público, que provienen de la reputación del autor o de la calidad de los escritos, que a la gente joven, no está pensando en ustedes, que a la gente joven la complace y la lleva por el mal camino. No sé si ustedes se han sentido a veces muy impresionados favorablemente por diálogos platónicos, etcétera, podría ser el caso, y que crean que el banquete, ese hermoso diálogo sobre el amor, y digo hermoso a propósito, sea la mejor explicación de lo que es el fenómeno amoroso. Es posible. Don Jorge. Entonces Bacon tiene una valoración, no le da mucho valor, digamos, a la belleza, no, como para el conocimiento. No tiene y eso nada. que escribía muy bien. Es un gran escritor. Okay. Pero no, es un gran escritor. Permítame una anécdota. Como era un hombre extremadamente culto, poderoso y un gran conocedor de la literatura, ha escrito libros sobre literatura, durante algún tiempo muchos catedráticos han creído que él era el verdadero autor de las obras de Shakespeare. Durante mucho tiempo se creyó que un tipo medio analfabeto, provinciano, que nunca había visitado ni siquiera una escuela secundaria como Shakespeare, no podía ser el autor de tantas obras tan bien escritas sobre tantos temas y con tantos antecedentes. Porque obviamente las obras de Shakespeare se refieren a conocimientos de la Edad Media, Romeo y Julieta, o del Caribe, en su obra La Tormenta. En fin, es realmente un conocimiento universal de casos. Y mucha gente pensó que él no podía haber sido el autor. Además, como él tenía una vida muy misteriosa, se retiró en la cumbre de su fama y se fue a vivir a un pueblito y estuvo años viviendo aislado. Se pensó que Shakespeare era solamente una de las firmas que utilizaba el gran Bacon para no mostrarse, como era político, para no mostrarse como autor de obras literarias. Hoy se sabe que no es así, que realmente ha existido Shakespeare y que Bacon jamás escribió ninguna comedia ni tragedia. Pero nombro este caso porque realmente la calidad también estética de sus escritos es muy notable. Por razones de tiempo, estimado público, vamos a tener que interrumpir aquí. Quisiera indicarles a la mayoría de ustedes que yo, con absoluta ingenuidad, he venido a las 18:00 y que he empezado la clase con solo 2 oyentes a las 18:00. Por lo tanto, no me considero obligado a disertar más de las 21 horas. Hasta el próximo. El idioma que